Todo hombre tiene un momento de ruptura en su vida y todo hombre tiene esa ruptura precisamente cuando es un niño, a edad temprana. Como se suele saber en psiquiatría y en psicoanálisis, en psicoterapia, eso ocurre cuando uno tiene entre unos 6, 7, 8 años. Si no has visto el episodio anterior, te recomiendo que lo veas porque este es el episodio número 2 de una lista de unos 10 o 12 capítulos donde voy a ir hablando de precisamente cuáles son las fases que van ocurriendo cuando uno deja de ser quien es auténticamente desde niño. ¿Cuáles son las etapas psicológicas que nos ocurren a todos? Obviamente cada casuística es distinta, pero tomo la oportunidad para ir contando mi historia al mismo tiempo que expongo cuáles son esas fases. Lo hago para que si estás viendo este vídeo te puedas identificar con cuáles fueron tus procesos y tus etapas particulares. Si te apetece compartirlo conmigo, puedes comentar aquí abajo y podemos ver juntos si hay cosas que coinciden o no. Yo lo miro desde una perspectiva de psicología profunda, análisis transaccional, Gestalt, sobre todo desde el Eneagrama Suffiz, que es una herramienta de psicoanálisis y psicoterapia, no de psicoanálisis, perdón, sino de psicoterapia muy útil. Y entonces he aprovechado y he decidido que puedo aprovechar y contaros mi historia de una manera que tenga sentido y no para estar aquí contándoos las penas que a nadie le importa, sino para que se entienda perfectamente que cada uno de nosotros tenemos una fractura interna, tenemos una serie de máscaras que nos colocamos porque no hay solo una, y esto incide en nuestra forma de vivir y de tomar direcciones en nuestro futuro. Como veis, no estoy normalmente en este sitio grabando, normalmente estoy en mi casa, concretamente en mi terraza, donde me gusta grabarme porque tengo unas vistas maravillosas en la montaña, cerca de Nápoles, estoy en la zona de la Belinese, y hoy me pilláis en pleno viaje, estoy viajando a Barcelona, de hecho estoy en el camarote, os puedo enseñar, esta es la habitación, me he pillado por primera vez un camarote porque estaba hasta las narices de hacer este viaje, porque aquí es donde puedo subir el coche, irme directamente hasta Madrid, donde tengo la empresa, hacerme toda la vuelta desde Nápoles hasta Madrid, pues como podéis imaginar es un coñazo insufrible, son 2 días de coche y quemas muchos kilómetros, entonces el barco es una alternativa y se va más tranquilo, entonces me he cogido este camarote que no está nada mal, es para uno solo, aquí tengo el baño. Y bueno, como estoy casi llegando a Barcelona ya, he decidido hacer este pequeño vídeo para para completar, antes de volver a ponerme en el coche de nuevo, completar el vídeo. Entonces así sigo la serie perfectamente, os voy contando cuál es la segunda parte de este vídeo. En la primera parte del vídeo, pongo que se me ha puesto esto torcido, joder, vale. Entonces, la primera parte del vídeo hemos analizado cómo nace la máscara y cómo en mi caso particular empecé a crear la máscara que hasta hace, bueno, y que muchas veces sale a flote, o sea, que no es que sea una cosa que te quitas literalmente, sino que porque no puedes curar esto mentalmente. Hay que entrar en la psique, hay que entrar en el subconsciente y es ahí donde hay que llegar a vivir y a experimentar el cambio. Entonces todo esto no se hace desde la mente consciente, sino se hace desde un viaje más profundo, a través de mucho trabajo en sí mismo. Y yo he emprendido este camino porque me parece fascinante, porque mi pareja es una gran experta en esta materia, ella es médico de hecho, y tiene pacientes y trabaja estas herramientas para poder en su consulta ayudar a sus pacientes a mejorar y llegar a quitar esas máscaras y esos traumas y esos techos limitantes, ¿no? Yo me he fascinado por esta herramienta, por estas herramientas, y de hecho yo estoy en plena formación de ello en la escuela de Nápoles, el IGAT, la escuela de Gestalt, análisis transaccional, espiritualidad y eneagrama. Es el modelo Gates del doctor Antonio Ferrara y lo he cogido como una cosa que para mí me está ayudando muchísimo y por eso he visto que queriendo de una manera estoica trabajar y haciendo análisis
profundo, de vez en cuando uno llega a descubrir su esencia y su autenticidad, lo cual mejora drásticamente la vida de cualquier ser humano. Te quita creencias que tenías de la vida de una hostia. Al final te vuelve a encaminar donde tú tenías un destino preconcebido, porque esto es una idea neoplatónica mía que tengo. Yo hablo mucho en mi canal del daimon, de lo que los antiguos griegos mencionaban como el daimon. De hecho, los estoicos lo mencionaban, los griegos de la época clásica, la parte socrática, hablan también. Marco Aurelio, que era un romano estoico, también lo mencionaba. Era una concepción de la semilla original de cada ser humano, y que dentro de ello, que se conoce como la teoría de la bellota de Platón. Aparte tenemos un guía, que este es el daimon, que explico en mis vídeos, que sería un poco esa conciencia que tenemos de serie, que nos va indicando un poco el camino si decidimos querer escucharla. Entonces, estas son más o menos mis ideas, mis principios. Son mucho más extensos. De hecho, si estás interesado, y con el tiempo crearé mi propia formación, porque junto a mi pareja estamos desarrollando toda una serie de pilares que pretenden dar salida a estas problemáticas que todo ser humano a día de hoy vive, más en el mundo occidental. Y para poder alcanzar, no voy a decir un lado espiritual, porque la espiritualidad, y esto que quede bien claro, la espiritualidad, como decía Ram Dass, es personal. No hay una guía, no hay un libro de instrucciones para la espiritualidad. Es algo personal que uno descubre solo. Yo lo único que puedo ayudar, que puedo traer, es los conocimientos ancestrales de muchos eruditos y sabios que hablaban más o menos de lo mismo, un poco más de esto, un poco más de lo otro. Son su autoayuda para que uno luego forme su propio código de valor, su propia filosofía. A mí me gusta mucho la antigua Grecia, me gustan los presocráticos, me gusta Diógenes Laercio, me gusta leer mucho Sócrates, me gusta mucho Lao Tse en Asia, soy un gran fan del taoísmo y del budismo zen. Me gusta también mucho el idealismo y el existencialismo europeo, donde autores como Martin Heidegger, Nietzsche, Waldo Emerson en Estados Unidos, en fin, son sabios y pensadores que tenían en común la idea de que uno se crea su propia realidad de forma auténtica y original, pero añadiendo ese lado determinista, esa idea filosófica que opina que tenemos un destino. Sin embargo, esto no significa que ocurrirá simplemente y llanamente, significa que podemos elegir seguirlo, descarrilar e irnos a otro lado donde no es lo que teníamos preprogramado. Entonces, creo en estas dos vertientes y me ayudo del sufismo, aunque no creo en las religiones abrámicas, me ayudo en el sufismo porque esa corriente espiritual del amor que sigue el sufismo me parece muy sabia y muy poco dogmática en ciertos aspectos, sobre todo con la herramienta del eneagrama. Me gusta seguir mucho a Gurdjieff y a Carl Gustav Jung en psicoanálisis profunda. Muchas otras series de pensadores que, si os interesa, iré exponiendo, porque gracias a ellos me he nutrido personalmente y he sacado mis propias conclusiones y mi propia forma de pensar. Yo digo siempre que todos vosotros tenéis que hacer exactamente lo mismo, tenéis que aprender de seres humanos que han vivido antes que vosotros, que han vivido y han experimentado lo que han escrito. Sobre todo eso, experimentar, porque hablar de cosas que solo salen de la mente no es tangible. Lo que importa es la vivencia, y por ende yo creo que esta es la parte más importante dentro de mi canal y que le aconsejo a cualquier persona, que se cree su propia verdad. Sin embargo, creo que hay unos pilares fijos
todo ser humano necesita una columna vertebral para mantenerse de pie. Más allá de que uno prefiera saltar, correr o volar, necesitas o nadar, necesitas una columna vertebral, y esos son los valores y principios por los cuales nos regimos. Sin eso no podemos detectar todas las posibilidades y toda esa sensibilidad, ya sea emocional o instintiva o artística o de las ideas. No podemos experimentar ese flow por el cual el universo nos permite canalizar toda una serie de mensajes, por el cual nuestro ADN nos permite sentir, ¿no? Si has nacido como Mozart, sentías la música. Si naciste como Rembrandt, sentías la pintura. Y si naciste como Michael Jackson, pues vivías la música, el baile y el cuerpo. Todo ser humano tiene una particularidad, y es por eso que digo, la ley de la bellota de Platón tiene mucho sentido. Tenemos un código secreto, una magia escondida dentro de nosotros, y a través de disciplina, esfuerzo y alineación es como se consigue entrar en flow. Primero hay que establecer esas bases y luego canalizar el flow y fluir, como dice el taoísmo. Y no al contrario. No se puede entrar en flow llanamente sin primero entrar en el sufrimiento, en la adversidad. Y eso lo analiza muy bien Diógenes, que fue precursor del estoicismo. De hecho, Séneca o Marco Aurelio y otros grandes estoicos lo mencionaban, conocían muy bien a Diógenes, porque fue el primero a exponer esa forma de vivir tan auténtica que no dependía de nadie. De hecho, se conoce su frase esa de que cuando le fue a ver el Alejandro Magno, grandísimo Alejandro Magno, que dijo que yo, si no fuese Alejandro, que me gustaría renacer como Diógenes. Cuando le fue a ver, Diógenes, ¿qué deseas? Haré cualquier cosa que me pidas. Diógenes lo primero que le dijo fue: apártate, que me quitas el sol. O sea, para que os hagáis una idea de a qué extremo llevó esto Diógenes. En fin, este vídeo no va de Diógenes, va simplemente de un poco que os cuente un poco cuál es mi visión en esta serie de episodios y cómo empleo estas herramientas de conocimiento en mí mismo para poder luego deciros lo que opino, si funciona y si os puedo yo ayudar del mismo modo que esto me ha ayudado a mí. Bien, entonces el vídeo va centrado en la fractura. La fractura que ocurrió en mi caso personal para crear esa máscara que me ayudó a entrar y a ser entendido o a ser aceptado, sentirme querido socialmente o en mi entorno, que es lo mismo, pues simplemente estas partes que ocurren desde pequeño, donde es inevitable que ocurra, y eso es lo primero que hay que entender. Ningún padre se tiene que sentir culpable de que a su hijo le ocurra una fractura emocional en un momento particular de su vida. Es imposible. Es imposible. Eso es la primera cosa que en el sufismo te enseñan. Y es que por mucho que intentes esquivarlo, es que no has entendido realmente la dinámica. En esta vida se viene para sufrir, porque solo con la adversidad y la presión es como se consigue crecer, consigue adquirir la vertiente opuesta, que es la felicidad, el propósito. No es sin ser extremadamente pobre que los archimillonarios se han hecho archimillonarios. Han tenido que conocer ese lado crudo y horrible del polo opuesto. Los extremos llevan a extremos. En este caso concreto, aunque no ha sido tan abrupto y tan extremo todo esto, ocurre en el micro. Como es arriba es abajo y como es lo grande es lo pequeño. O sea, que no tiene todo por qué ser tan extremo en la vida. A mí no me ocurrió nada de extremo como a otras personas. Pero sí que he tenido mis fases de frustración. Sí que he pasado una década de mi vida donde no tenía propósito, donde me di cuenta de que había perdido el tiempo, que me había sentido que había hecho la cosa equivocada, y que parte de mi vida, sobre todo la parte de los 20 a los 30, se me había esfumado en cosas que no eran
Es como que te has equivocado de dirección. Tú querías ir a China y has acabado en Estados Unidos. Es más o menos, para que os hagáis la idea, es más o menos lo que me ocurrió. Entonces, para llegar a este punto, me gustaría explicaros cuál fue el origen. No es una cosa tan dramática. Simplemente se conjugaron una serie de factores que provocaron este resultado. Muchas veces nos pensamos de que debe ocurrir algo súper grave para que ocurra algo tan extremo y no es así. Entonces, en mi caso, el tema de la educación y el tema de la superación y el estatus social a nivel académico era muy importante. Era muy importante, desde pequeño me caló el mensaje de mis padres donde hay que estudiar para ser alguien en la vida y para evitar. Me acordaré siempre de esta frase: si no quieres ser barrendero tienes que estudiar. Porque claro, ser barrendero, y con todo mi respeto para... Si estás viendo este vídeo y eres barrendero, por favor no te ofendas, pero esto eran los mensajes que a mí me daban. Entonces, era no por el hecho de ser barrendero, sino por la baja calidad de vida que uno podía tener. Figuraos de qué sirve tener un título universitario cuando a día de hoy tener una carrera no significa nada, no es sinónimo de nada, porque de hecho yo he hecho la puta hambre siendo un estudiante universitario con máster. No me ha faltado el doctorado, pero me puedo considerar que me lo he sacado después de 5 años de oposición de grado A. Para el que sepa lo que es eso, es el nivel de oposición más alto que hay en cualquier país, que es juez o cuerpo diplomático o abogado del Estado. El nivel más alto. No hay nivel más alto. Ahí estás estudiando con auténticos cracks. Y yo era y soy disléxico. Por lo tanto, era como intentar correr los 100 metros lisos siendo cojo. Básicamente es donde me metí y no era realista. Pero en fin, esta concepción y esta idea que tenía en la cabeza se me metió desde pequeñito y yo le daba mucha importancia a que no me faltase de nada. Yo veía sufría viendo a la familia de mis padres que las pasaban canutas en España, que no tenían dinero, ver a mis tíos que siempre tenían que ir cambiando de trabajo, que un poco de camarero, un poco de esto, un poco del otro, trabajando en la noche y haciendo una vida horrible, ganando 2 duros, con coches destartalados siempre, y a mí todo eso me molestaba porque yo no quería eso. Yo venía de Suiza y no era rico, pero yo veía que la gente, pues con trabajar en un sitio normal y tener unos skills decentes, tenía una vida óptima. O sea, no eras rico, no te ibas comprándote un Rolex, pero tenías una casa decente, te ibas de vacaciones 2 veces al año y tenías ropa nueva. Entonces, para mí eso era lo mínimo indispensable. Sin embargo, había que tener unas ciertas cualidades para poder optar a ciertos puestos de trabajo. Y esa era la realidad mía, por la cual yo con mis 8 o 9 años ya me preocupaba mucho por ello. Podréis decir, pues yo a esa edad yo no pensaba en eso. En mi caso sí era. Yo no sé por qué, pero siempre tuve esa obsesión. El caso es que ha sido mi cruz toda la vida. Y como podréis entender, el tema académico era muy importante. Tanto es así que en cuarto de GB veían que no avanzaba y el profesor le dijo a mi padre que estaban pensando en hacerme repetir curso. El tema es que esto al final ocurrió. Me quedaron 2 asignaturas, no os penséis que es que... Pero veían las dificultades que tenía de aprender. De hecho, aún no se conocía ni siquiera la dislexia. Os estoy hablando de 91, ¿puede ser? 90... Bueno, no me acuerdo exactamente, pero el tema de estas que no son enfermedades, sino son formas de inteligencia distinta, y esto es otra cosa que habría que abordar ya de una vez, aunque me he enterado tarde de ello. Mi mente no estaba hecha para aprender de forma lineal. Entonces, para mí esto era dramático. Para mí esto fue como, imagínense con la percepción y el paradigma de un niño en cuarto de GB que tenía 8 años, 6 años en primero, 7 años en segundo, 9 años, 8 o 9 años. Fue dramático. Para mí se caía el mundo, era como, vas a ser barrendero, cabrón. Y claro, mi padre, con la cara que encima ponía mi padre, pues reflejaba exactamente que eso estaba para ocurrir. O sea, para mi padre era como, mi hijo tiene que repetir, esto es el fin del mundo. Entonces yo vivía con esa inseguridad, ese drama y ese trauma interno. Eso creó esa primera gran fractura en mí de inseguridad, de sentirme tonto,
de no sentirme suficiente, de no sentirme aceptado, porque encima los niños a esa edad, si sois padres, preguntadlo a vuestros hijos, o seguramente que lo veréis. Los niños se comparan entre ellos. Yo de hecho el sistema escolar lo odio sobre todo por esa edad. Está muy mal configurado. Los niños no deberían de tener notas a esa edad. No sirven para nada. Pues lo dice uno que del sistema académico se lo ha hecho hasta el final. No me queda nada por estudiar. Lo he estudiado todo en el baremo. No me queda nada. Ya os digo, me queda solo el doctorado por entregar un trabajo final. No me queda más. Lo he hecho todo, siendo encima una persona con discapacidad intelectual, como dicen. Sí, soy disléxico. Pero lo he hecho con mis cojones. Y... Segundo, que aquí hace un calor aquí dentro. Entonces para mí eso fue un trauma. Veía que me tenían que sacar una clase particular con una profesora particular para hacer sumas y restas y leer, y porque pues escribía las letras al contrario y no me enteraba una mierda de lo que leía, porque encima soy una persona que aprende de forma simbólica. Hablo 5 idiomas, he aprendido los idiomas con el oído, no leyendo. Entonces soy una persona que tiene una forma de inteligencia, de aprender distinta. No es mejor ni peor, es distinta. Y esto en países nórdicos ya lo han entendido. De hecho, si tú vas a Finlandia o a Noruega o a Suecia, todo esto hace una vida que se aplica. Y por eso no hay fracaso escolar. Las personas de mi condición abandonan, porque obviamente no aceptan, ningún ser humano acepta semejante sufrimiento a esa edad. Entonces acaban abandonando, porque fracaso tras fracaso, y viendo que tú no puedes llegar nunca a un momento donde dices, esta vez sí ha funcionado, esta vez tu esfuerzo ha servido de algo, pues entras en una entropía psíquica, como se dice en forma técnica. Tu mente entra en un círculo destructivo. Tú mismo ya no te esfuerzas porque ya sabes que no sirve para nada, y además si lo haces, si alguna vez has aprobado, has ido rompiéndote el lomo a estudiar, cuando los demás con ínfimamente menos sacan un 10, tú llegas al 5 raspado. Entonces esto se mella anímicamente en los niños, y para mí esto fue un trauma severo. Todo esto lo podemos llevar a que mi padre era muy exigente. No me llevaba bien con los de mi clase aparte, porque cuando eres el que suspende, pues automáticamente los que suspenden suelen hacer grupo. No sé por qué, pero suele estar ahí entre los repetidores, los más viejos y los que peores notas sacan. Y yo no me sentía bien, o sea, yo necesitaba motivaciones y todo niño lo necesita. Eso hizo que se reforzase esa autoexigencia extrema en mí, toda esa serie de condiciones que me he traído a ser siendo adulto, que era la disciplina exacerbada, tengo un problema profundo con la perfección, y que influye en todas las relaciones y las condiciones, en las decisiones, que al final he tomado en mi vida y las elecciones que he hecho. ¿Por qué he cogido este camino y no otro? ¿Por qué en vez de coger algo que me gustaba más, pero que no estaba tan bien visto socialmente, he cogido y he querido ser opositor a cuerpo diplomático cuando no me gusta estudiar, mucho menos de forma como lo impone el sistema educativo? Me gusta aprender, pero no de esa manera. Pues me fui a sacarme una oposición a cuerpo diplomático. En fin, toda una serie de cosas relacionadas con estas bases, y con una figura autoritaria en casa muy extrema y muy severa, que me hicieron desasociar muchas cosas, que dejaron aparcada mi lado más creativo, a ese niño creativo, feliz. Lo enterré y lo dejé ahí desconectado, pensando que seguramente en algún momento podría volver a él, y con el tiempo me he dado cuenta de que ya no sé volver a él. Ya no tengo esa facilidad para divertirme y experimentar. Es como si me hubiese extirpado ese lado emocional. De hecho, tengo que hacer memoria para recordar ciertas sensaciones, porque muchas sensaciones ya no las tengo. Y era un niño que le encantaba la acción. Todo lo que tuviese que ver con el cuerpo, emociones fuertes, era
era lo que más me atraía. Me tiraba de trampolines de más de 10 metros con muy temprana edad, cuando ni siquiera estaba permitido a los de 13 años. Bicicleta, me cogía las bicicletas de los mayores y me tiraba por cuestas. Había pistas de bici de cross, no sé cómo se dice en castellano, porque de hecho no había una donde yo vivía. De hecho la han montado hace poco y creo que es de los pocos sitios donde hay una pista de cross, de bicicleta de cross. Eso era una bomba para los niños de 7, 8, 9, 10 años, incluso mayores. Eso era la leche. Y yo estaba metido en todo ese tipo de cosas, esas sensaciones, esa adrenalina que daba. Y hoy en día todas estas cosas se han ido desapareciendo. Ya no hay esa sensación de vivir como la había antes, donde incluso un viaje me provocaba una cierta adrenalina. Hoy viajo cotidianamente. De hecho, dentro de un mes voy a Alemania para una feria internacional. 2 semanas después voy a China. Y es como si mañana es lunes, ¿vale? Entonces yo estoy luchando para recuperar esas sensaciones. Porque sin sensaciones es muy difícil vivir. Es como estar encarcelado. Todos los días es lo mismo. Y es muy duro, porque me he infligido una severidad durante mucho tiempo, porque era como aguantar el aire hasta, venga, otro poco más, solo te queda esto, solo te queda el instituto, solo te queda la universidad, solo te queda el máster, solo te queda la oposición, y ya con la oposición explotó todo. Pero bueno, esto es para otro capítulo. En este quería simplemente incidir brevemente, aunque se me ha ido de madres el episodio, se ha hablado de muchas más cosas más que de la fractura en sí, pero creo que al final he dado contexto bastante amplio de cuáles han sido mis orígenes de niño, de forma, pues dentro de lo que he podido resumir, y cuáles han sido los factores decisivos que me han causado mi fractura interna personal, que luego llevó a crear esas máscaras, para ser aceptado en la escuela, en los grupos, con los niños, para tener la paz que quería tener en casa, porque sin las notas había problemas, porque sin eso tenía que estudiar en verano y lo odiaba. Los cuadernos Santillanas de matemáticas eran como Satán para mí. Entonces todo eso hizo una gran mella. Para otros ha sido otra cosa, y seguramente para otros de vosotros que estáis viendo este vídeo igual han sido infinitamente peor que las mías. Yo no he sufrido abusos, ni me han pegado, aunque mi padre me daba buenas lomas si me pasaba. De hecho, una vez decidimos con los amigos del barrio que siempre me juntaba con los peores, y eso que en Suiza los niños no delinquen, pero yo me conseguía juntar con lo peor, y cogimos y nos pillamos el scooter de un señor que no lo había dejado atado, esos scooters de estos de pedales, que no eran ni siquiera de estos como de automáticos, sino que eran como bicis a motor. Y pues para hacer los gamberros que teníamos, éramos más espabilados que los niños de esa edad, y me pillaron. Claro, es que allí la policía está en cualquier lado. Entonces me llevaron a casa y mi padre me dio una buena. Pero bueno, más allá de este tipo de cosas, yo no he sufrido grandes traumas, y además no creo que sea una persona que está infinitamente perturbada por algo. Lo que pasa es que yo he sido mi propio enemigo por mis propias creencias, y eso nos pasa a muchos, que al final creamos situaciones, techos de cristal, y resulta que era simplemente una perspectiva errónea, una concepción mal explicada, y que es mucho más fácil deshacerla que seguir llevándola a cuestas durante tantos años y luego darse cuenta y decir, joder, ¿por esto he sacrificado tantos años de mi vida? ¿Por eso he sacrificado tanto bienestar y tanta felicidad? Pues menuda mierda, joder. Y eso es lo que quiero ayudar a la gente, que veo a mucha gente así, que no es tan difícil detectarlo. Así que si te ha gustado y quieres saber cómo sigue el siguiente capítulo, porque voy a ir abordando todas estas fases de mi vida, donde, como decía al principio, voy añadiendo toda la parte de trabajo, de análisis, de psicología profunda que hay detrás, para que se entienda y se haga un encaje de, ok, esto funciona por esto, esto va con esto.
he decidido hacer esta serie, así poder ir ayudando a personas que a lo mejor se sientan identificadas con estos problemas de inicio que luego nos impiden realizar proyectos de prospectiva, conseguiré decirlo, de futuro y de éxito, para evitar fallar, para evitar tropezar 600 veces con la misma piedra, para ser tu mejor versión. Así que sígueme y let's flow.